Ok, vamos a comenzar. Mi exposición trata sobre el producto directo de anillos. Entonces empezamos. Primero vamos a ver la introducción. En la teoría de grupos abordamos el tema del producto directo de grupos, en el cual demostramos que este mismo era un grupo y obtuvimos varias propiedades interesantes sobre estos. Entonces, en este contexto de anillos, es natural preguntarse, ¿podemos obtener algo similar para los anillos? Es decir, algo como un producto directo de anillos. Y sí, ¿qué propiedades podemos extraer del producto directo de anillos? O si tenemos anillos que cumplen con cierta propiedad, su producto directo, el producto directo de todos ellos, ¿lo seguirá cumpliendo? Entonces, estas preguntas son las que vamos a tratar de contestar durante todo este trayecto del proyecto. Primero vamos a analizar algunas propiedades básicas del producto directo de anillos. Pero para definir el producto directo de anillos, será necesario demostrar el siguiente resultado. Prácticamente con este resultado, pues vamos a estar dando la definición de lo que es un producto directo de anillos. En sí es como que si hiciéramos la definición y luego demostráramos que exactamente está bien definido. Pero, pues de una vez lo damos como resultado. Entonces, proposición. Sea I un conjunto de índices y R sub I con I en I una familia de anillos. Entonces, el producto de esos RI con I corriéndose en el conjunto de índices I mayúscula, lo vamos a definir como el conjunto de todos los elementos de esta forma que van a representar como vectores. Durante el trayecto de todo el desarrollo voy a llamarlos vectores para que sea más fácil de referirme a ellos. Los vectores de RI, por ejemplo, ¿no? Entonces, está formado por elementos de esta forma, tal que el, lo que está dentro de este como vector, el representante, por así decirlo, R sub I minúscula, está en el anillo, en su respectivo anillo R mayúscula sub I, con I en I, ¿no? O sea, esta forma de definirlo es como que si yo me agarro un componente de estos vectores R, uno de ellos es R sub K, entonces ese R sub K va a estar en su respectivo R mayúscula sub K, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, este conjunto, este de acá, en ese conjunto vamos a definir las operaciones adición y multiplicación como siguen. La operación adición de dos elementos de aquí, es decir, este vector más este vector, va a ser igual a sumar componente a componente, ¿no? Vamos a sumar, si sumamos dos vectores, vamos a sumar en sí componente a componente. Y entonces, esta suma componente a componente, pues cae prácticamente en una operación adición en el respectivo anillo al que pertenecen, ¿no? RI y R'I, ambos pertenecen, los que están acá adentro, no el vector, lo que está acá adentro, ambos pertenecen al anillo R mayúscula sub I, ¿no? Entonces, el vector que tiene la suma de estos dos, RI más R' sub I, esta operación adición de aquí es prácticamente la suma que se da en este anillo R mayúscula sub I. ¿Ok? Entonces vamos a definir la operación de adición de esta manera, componente a componente, para cada I en I, por eso aquí el I lo colocamos que está corriendo en el conjunto de índices, y la operación multiplicación va a estar definida de manera similar, ¿no? Es la multiplicación del vector R sub I por el vector R' sub I, con I corriendo en I en ambos, va a ser igual a multiplicar componente a componente, ¿no? El vector que tiene a la multiplicación de R sub I con R' sub I, con I corriendo en I. Igual, lo mismo que el de la suma, esta multiplicación de aquí adentro, de estos dos, es prácticamente la operación multiplicación que se definida en su respectivo anillo R mayúscula sub I. ¿Ok? Entonces, lo que se quiere demostrar es de que este conjunto con estas operaciones de acá tienen estructura de anillo. Y a esa estructura, más que nada, a ese conjunto con esas operaciones, es a lo que le vamos a llamar producto directo de los RI, o producto directo de anillos. Ok, cabe destacar que este conjunto I de índices es muy arbitrario. No me está diciendo que es un conjunto de los enteros, un subconjunto de los enteros, de los naturales, etcétera. Más que nada es un conjunto muy abstracto, entonces puede ser cualquier cosa. Puede ser numerable, puede ser finito o puede ser infinito no numerable.
Entonces, dependiendo de quién sea este conjunto, pues va a ser como que los elementos que van a tener este conjunto del producto de los RI. Ok, entonces avanzamos con la demostración. La demostración es tan sencilla, pero la vamos a hacer, la escribí. Entonces definamos R como el producto de los RI. Dado que cada uno de estos RI con su respectiva operación adición es un grupo abeliano para cada INI, se tiene por teoría de grupos, por lo que vimos en teoría de grupos, que toda R, todo el producto de los RI, con la operación adición definida, de la que definimos en la proposición, esta operación, es un grupo abeliano, ¿no? Esto lo tenemos por teoría de grupos, entonces en esta parte no hay más que hacer. Entonces solo nos falta ver dos cosas más. Una, demostrar que R, es el producto de los RI, con la operación multiplicación que definimos al inicio, es un semigrupo. Y ya después de definir eso, que se cumple la propiedad distributiva izquierda y derecha, ¿no? Es decir, la multiplicación distribuye por la izquierda a la adición y distribuye por la derecha a la adición. Ok, entonces vamos a pasar a demostrar primero que R con la operación que definimos al inicio es un semigrupo. Bueno, aquí debía haber empezado distinto. Más que nada tomamos dos vectores en R. Debía haber empezado primero tomándome dos vectores en R. Y luego analizamos la multiplicación de ellos. La multiplicación, como ven aquí abajo, como definimos la multiplicación de R al inicio, es prácticamente multiplicar componente a componente. Es el vector que tiene a la multiplicación del RI con R' sub I, con I corriendo en I, ¿no? La multiplicación componente a componente. Entonces, aquí está. Este vector, como RI multiplicado con R' sub I, está en su respectivo anillo RI para cada I en I, entonces, si nos tomáramos el producto de todos esos RI, en donde cada uno de ellos, y tomamos a todos aquellos que tienen a RI multiplicado con R' sub I para cada I en I, ¿no? Al vector que tiene en sus componentes estos elementos de acá, este elemento de acá, entonces este vector formado por estos, claramente va a estar en R. Por eso, R es cerrado. Ahora vamos a ver qué es asociativo. Entonces nos tomamos tres vectores, aquí lo denoto como RI, R' sub I y R' sub I en R. Luego, consideramos la multiplicación, ¿no? Vamos a ver qué es asociativa, entonces consideramos primero la multiplicación entre RI con R' sub I, y luego esto, lo que obtengamos acá, multiplicado con R' sub I, ¿no? Esto por la definición, como definimos la multiplicación al inicio de la proposición, esto tiene que ser igual al vector que tiene a RI multiplicado con R' sub I y este vector multiplicado con R' sub I, ¿no? Y esto nuevamente, por la definición de la multiplicación que dimos, tiene que ser igual al vector que tiene a RI multiplicado con R' sub I y lo que dé multiplicado con R' sub I. Y esto para cada I en I, ¿no? Estos de aquí, lo que está acá adentro ya sabemos que se encuentra en su respectivo R mayúscula sub I, en su respectivo anillo. Y como estos R mayúsculas sub I son anillos, entonces la multiplicación, la asociatividad, perdón, la propiedad asociativa de la multiplicación se cumple en sus respectivos anillos R mayúscula sub I, ¿no? Para cada I en I. Así, como ahí es asociativa, la multiplicación definida aquí es asociativa, se tiene que, esto de aquí es igual a esto de aquí, ¿no? La multiplicación de RI con R' sub I, todo esto después multiplicado con R' sub I, es igual al vector que tiene a la multiplicación de RI multiplicado con lo que dé al multiplicar R' sub I con R' sub I, ¿no? Pero lo que obtuvimos del lado derecho de esta igualdad, es decir, esto de acá, es lo mismo por la definición de la multiplicación dada al inicio, que el vector RI multiplicado por este vector.
que es el que tiene a la multiplicación de R' sub i con R" sub i. Y esto claramente es igual al vector Ri multiplicado por lo que dé en la multiplicación de estos dos vectores, ¿no? Esto otra vez por la operación, como definimos la operación multiplicación, ¿no? Entonces, al final lo que obtenemos es de que este vector de aquí, ¿no? Es igual a este de acá, ¿verdad? Y con eso hemos probado que la operación multiplicación que habíamos definido en R es asociativa. Ya, listo, por 1 y 2 tenemos que R con esta operación multiplicación que definimos al inicio es un semigrupo. Ok, ahora solo nos falta demostrar las dos últimas propiedades para que ya tengamos un anillo. Entonces, ahora veamos que esto de aquí, este producto, el producto de RI con el resultado que dé la suma de estos dos vectores es igual a sumar el resultado que dé al multiplicar estos dos con el resultado que dé al multiplicar estos dos de acá, ¿no? Para cada I en I. Y el multiplicar la suma de estos dos vectores RI con R'I, multiplicarlo con R'I, esto va a ser lo mismo que multiplicar RI con R'I y luego sumar el resultado que dé de la multiplicación de R'I con R'I para cada I en I, ¿no? Entonces vamos a checar que se cumplen estas dos. Pero bueno, en sí lo primero que vamos a hacer es checar que se cumple una, lo que vamos a checar es que se cumple la propiedad, la ley distributiva por la izquierda, que es esta de acá arriba. Y de manera análoga se hace la de abajo, ¿no? Entonces, notemos que este de aquí, esta multiplicación RI multiplicado con la suma de R'I más R'I, es igual a RI multiplicado con el vector de la que tiene a la suma de R'I con R'I. Recordemos que esta suma, de aquí, este paso de aquí para acá, se da por la definición de la adición en la proposición, ¿no? En la que dimos para R. Pero luego, igual por la definición de la multiplicación que dimos, este es el vector que tiene a RI multiplicado con R'I más R'I, ¿no? La suma de estos dos multiplicado con RI, ¿no? Ok, y esto para cada I en I. Notemos que este de aquí, este de acá adentro, claramente esa suma y esta multiplicación ya tienen que ver con el anillo respectivo al cual pertenecen los tres. Es decir, en este caso, RI, pues, al R mayúscula sub I, ese es el anillo al cual pertenecen los tres, ¿no? Al que pertenece su respectivo índice. Entonces, ahí sabemos que la multiplicación distribuye a la adición por la izquierda y también por la derecha, ¿no? Pero en este caso nos interesa por la izquierda. Entonces, aquí lo digo, como la propiedad distributiva izquierda se cumple en el R mayúscula sub I para cada I en I, se tiene de 3, es decir, de 3 es prácticamente esta ecuación, que RI multiplicado con la suma de RI más R" sub I es igual al vector que tiene a la suma del resultado que da al multiplicar RI con R'I con el resultado que da al multiplicar RI con R'I, ¿no? Es decir, esta distribuidad se da aquí adentro y lo de acá adentro es igual a lo que está acá adentro para cada I en I. Entonces, el vector que tiene a estos de acá tiene que ser igual al vector que tiene a estos de acá. Recordemos que la igualdad de vectores se da componente a componente, ¿no? Entonces, esto de acá adentro es igual a esto y pues, entonces esto que estamos definiendo acá tiene sentido para cada I en I. Bueno, no que estamos definiendo, a lo que estamos llegando. De esta manera se sigue que, por la asociación de igualdades que obtuvimos, esto de aquí, que lo podemos separar de tal manera, así, por la definición de la suma que tuvimos, este vector lo podemos separar como esta suma de dos vectores, donde dentro tiene la multiplicación de RI con R'I y RI con R'I, es igual a la suma de la multiplicación de estos dos vectores RI con R'I, más la multiplicación de estos dos vectores RI con R'I. Esto también por la definición, más que nada todo esto por la definición, como definimos la suma y la multiplicación en R. Ahora sí, por la asociación de igualdades que obtuvimos, ya podemos decir que RI multiplicado con esta suma, la suma de R'I con R'I distribuye, esta multiplicación distribuye a la suma más que nada por la izquierda. Esto es igual entonces a RI multiplicado con R'I, todo esto más RI multiplicado con R'I, ¿no? Para cada I en I.
Y con eso ya tenemos que se cumple la distribuidad por la izquierda. Y de manera análoga, tenemos que se cumple la distribuidad por la derecha, ¿no? Es hacer prácticamente algo similar a lo que hicimos acá arriba, ¿no? De esta manera, concluimos que la terna que tiene a R, el producto de los RI, con la operación adición que definimos y la operación multiplicación que definimos en esa R, es un anillo. Y claramente, como habíamos dicho al inicio, este anillo en sí va a ser el producto directo de los RI, producto directo de anillos. Ahora nos vamos a continuar refiriendo al producto de los RI como R. En la mayor parte del desarrollo así lo vamos a estar tratando, al menos que se diga lo contrario. Pero antes, si yo tengo que cada uno de los anillos RI es igual a un solo anillo, es decir, todos son iguales entre sí, son el mismo anillo todos, todos son el mismo anillo, para cada I en un subconjunto de los naturales, aquí me faltó los corchetes para el conjunto de los naturales, entonces vamos a denotar al producto de los RI que va a ir desde igual a 1 hasta n como S a la n, ¿no? Aquí estamos diciendo que todos son igual a S, entonces producto de todos ellos es prácticamente el producto de S consigo mismo, n veces, ¿no? Y esto lo vamos a anotar como S a la n. Entonces, tenemos ahora la siguiente proposición. La siguiente proposición dice que si yo tengo una familia de anillos conmutativos, RI con I corriendo en el conjunto de índices I, entonces el producto directo R, producto directo de todos ellos, al cual ya recordamos que lo denotamos como R, es un anillo conmutativo, ¿no? Esta proposición no la voy a demostrar, está sencilla de demostrar, así que por eso, pues, más que nada, la escribí como una propiedad aquí que se tiene, pero pues no se va a realizar. Ahora, es natural pensar que si tenemos una familia de anillos con elemento unitario, RI con I corriéndose en I, esta es la familia de anillos, entonces, ¿el anillo producto directo R es un anillo con elemento unitario? Y la respuesta a esa pregunta es que sí, por lo que tenemos el siguiente resultado. Proposición, sea esta cosa de acá, una familia de anillos con elemento unitario. Entonces, el producto directo R es un anillo con elemento unitario, ¿no? Esta tampoco la voy a demostrar, es sencilla, pues, es simplemente agarrarse el elemento que existe aquí en R, y ese claramente va a ser el vector que tiene en cada una de sus componentes al elemento unitario respectivo de cada RI, ¿no? Entonces, por lo sencilla que está, ya nomás ves que ese vector pues cumple con la definición del elemento unitario. Por esta razón no lo demostramos. Ahora, otra pregunta interesante es, si RI es unidad en R, entonces RI es unidad en RI para cada I en I, ¿no? Ahora aquí ya no hago recalcar, ya no estamos hablando de un elemento unitario, estamos hablando de unidad, ¿no? Entonces, si tengo un vector que es unidad en R, cada uno de sus componentes es unidad en su respectivo RI, respectivo anillo para cada I en I. Y bueno, la respuesta a esta pregunta sigue siendo que sí. Y la idea, pues, es muy sencilla. Esta sí la vamos a hacer. Primero que nada, consideremos un vector que es unidad en R. Entonces, como es unidad en R, tenemos que existe otro vector, digamos R'I en R, tal que la multiplicación de estos dos lo podemos como conmutar, ¿no? Es igual, es igual a la multiplicación de RI con R'I es igual a R'I con RI, y esto es igual a 1 sub i, al vector 1 sub i. Así lo estamos denotando al vector unitario en R, en el cual es 1 sub i porque eh, es el respectivo elemento unitario de su respectivo RI, es el elemento unitario de su respectivo RI, ¿no? Y esto para cada I en I. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿por qué así como lo estoy denotando acá? Porque recordemos que estos RI son cualquier anillo, que nomás que cumplan cierta característica, que tengan elemento unitario. Aquí hemos dicho que R tiene elemento unitario y RI también tiene elemento unitario, ¿no? Pero son anillos que cumplen esa característica, entonces puede ser cualquier cosa, puede ser uno de esos RI, puede ser uno de conjunto potencia, si es que tiene elemento unitario, el otro puede ser de los enteros, y luego el otro te puedes agarrar de las matrices, entonces puede ser cualquier cosa.
Y cada uno tiene su respectivo elemento unitario, ¿no? Entonces, por eso, este vector es 1i, este 1i es el elemento unitario de su respectivo anillo RI, ¿no? Entonces, esto para cada i en i. Entonces, como esta multiplicación es igual a esta de acá, es decir, es como que una conmutatividad aquí entre estos dos, para cada i en i se tiene, por como definimos la multiplicación en el producto de los R's, que la multiplicación de RI con R'I es igual a R'I con RI, para cada i en i, ¿no? Recordemos que la igualdad de vectores es algo que se da componente a componente, entonces estos de acá adentro son iguales a estos de acá adentro, pero estos son estos de acá, ¿no? Y esto es igual al 1i. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Como son iguales componente a componente, RI multiplicado con R'I va a ser igual a R'I multiplicado con RI, y esto va a ser igual a 1i, ¿no? Recordemos que la igualdad se da componente a componente. Por eso tenemos esto de aquí. RI multiplicado con R'I es igual a R'I multiplicado con RI, y es igual al respectivo elemento unitario 1 sub i, para cada i en i. Esto significa, esto ya cumple con la definición de unidad. Significa que RI es unidad en el anillo respectivo R mayúscula sub i para cada i en i, ¿no? Pues listo, hemos demostrado esta pregunta, hemos demostrado nuestra afirmación que sí, la respuesta a esta pregunta fue que sí, y lo acabamos de hacer, lo acabamos de demostrar. Igual una pregunta hubiera sido, una pregunta interesante hubiera sido que si yo tengo, regresándonos a la proporción de elemento unitario, si yo tengo un elemento unitario en R, sus componentes van a ser elementos unitarios en RI. Y la respuesta va a ser que sí, y la idea es similar a la que hicimos aquí para unidad. No es similar. Entonces, por esa razón no la puse, no la demostré. Me fui más que nada con esa proposición, pero esa proposición nos da esta de aquí. Por lo tanto, tenemos que el vector R sub i es unidad en R, sí y solo si cada RI, cada componente de este vector es unidad en su respectivo anillo R sub i para cada i en i. Nada más demostramos la necesidad, demostramos que la necesidad se cumple. Falta demostrar que la suficiencia es cierta, pero eso es claro y la idea es sencilla porque pues es prácticamente lo que les platiqué aquí para el elemento unitario, ¿no? Nos agarramos la unidad respectiva en cada RI y el vector que nos va a servir, que va a ser unidad, va a ser aquel que prácticamente tiene en sus componentes la, la, la unidad aquí, en los RI, los que son unidad en RI. El vector que existe, que nos va a cumplir la definición de unidad, pues va a ser aquel que prácticamente en cada uno de sus componentes es el que existe para el respectivo componente RI, ¿no? Entonces el regreso, como le llamamos también, es sencillo. Pero ahora, vamos a tener una proposición muy interesante. Pero antes de eso, vamos a recordar que asterisco denotaba el grupo de las unidades de A formado por la multiplicación, donde A era un anillo con elemento unitario. Entonces, así denotamos al grupo de las unidades. La proposición que sigue, esta proposición que me gusta mucho porque este de aquí, lo que obtuvimos aquí abajo, este resultado, es como que un resultado que está más elemento a elemento, más puntual, por así decirlo, como a veces decimos en topología o en otras materias. Es una proposición que es más puntual. Entonces, la que vamos a obtener es prácticamente como que más global, por así decirlo. Y de alguna manera, la que vamos a obtener, pues es, con la que vamos a obtener podríamos demostrar ¿no? Solo que yo primero demostré esto, hice esto, y con esto, pues, simplemente para saltarme unos pasitos, todo lo que hice acá atrás, para demostrar de aquí para acá, me va a ayudar a demostrar esa proposición. La proposición, el resultado que tenemos es el siguiente. El grupo de unidades del producto de los RI es igual al producto del grupo de unidades de los RI, ¿no? Si nos damos cuenta, como dije, es como que una manera más global de verlo. Aquí quiere decir que si yo me agarro un elemento en el grupo de unidades de acá, ese elemento va a ser unidad en el producto de los RI. Y eso, por la igualdad, ese elemento que me agarré aquí va a tener que estar en el producto del grupo de unidades de los RI. Es decir, ese elemento, sus componentes, van a ser unidad en los respectivos RI. Y viceversa. Yo me agarro un elemento aquí, voy a tener que cada uno de los componentes está en el grupo de unidades de los RI, entonces cada uno de los componentes es unidad en RI, y el vector que se forme con esas unidades va a ser
un elemento en el grupo de unidades del producto de los RI. Es decir, va a ser una unidad en el producto de los RI. Entonces, como vimos, es como que una forma más global de ver el resultado anterior. Pero, como ya demostré lo anterior, voy a apoyarme para demostrar esto. Entonces, me agarro un elemento en el grupo de unidades del producto de los RI, por lo que este RI es una unidad en R, ¿no? Entonces, sigue, por lo que se hizo anteriormente, que RI, cada uno de los componentes es unidad en el respectivo RI para cada YNI. De aquí, pues ya podemos obtener que este RI está en el grupo de unidades de los RI para cada YNI. Y en consecuencia, el vector formado por esas unidades pues va a estar en el producto del grupo de unidades de los RI. Por lo tanto, tenemos la primera contención, al cual le llamamos 1. Ahora nos tomamos un vector que está en el producto del grupo de unidades de los RI. Entonces, RI, cada uno de los componentes, está en su respectivo grupo de unidades R mayúscula sub I para cada YNI. Así, ese RI es unidad en R mayúscula sub I para cada YNI. Luego, el vector formado por esas unidades, también por lo anterior, ya tenemos que es unidad en R, lo que implica que ese vector está en el grupo de las unidades del producto de los RI. Y por lo tanto ya tenemos la segunda contención, a la cual le llamamos 2. Así, por unidos tenemos la igualdad que queríamos. Y listo, queda demostrada nuestra proposición. Ahora, ciertas propiedades interesantes que cumplían los anillos, provenientes del hecho de que un anillo sea dominio, lamentablemente no lo tiene el producto directo de anillos. Pues como veremos en el siguiente resultado, el producto directo de anillos, sin importar cómo sean estos, no es un dominio, ¿no? Nunca va a ser un dominio, sin importar cómo sean los elementos de la familia que tomemos para formar el producto directo. Eso no nos va a dar un dominio. Entonces vamos a perder resultados como el dominio de factorización única, dominio de ideales principales, dominio euclidiano, etc. Y el resultado, proposición. Tenemos una familia de anillos, RI. Entonces, el producto directo de los R, el producto directo R de los elementos de dicha familia no es un dominio. Vamos a demostrarlo. Lo que queremos probar es que existen elementos distintos de 0 en R, porque su multiplicación es el elemento 0. Entonces hay que construirnos esos elementos. La construcción es muy sencilla. Agarremos los dos elementos en R. Vamos a anotarlo como por el vector RI y el vector RI'. Pero esos elementos van a ser tal que el jésimo componente del vector RI, al cual le vamos a llamar R sub J, es distinto de 0. Y para toda I distinta de J, R sub I va a ser igual a 0, ¿no? Es decir, es un vector que es 0 en todos sus componentes, excepto en el RJ. Y para R, el vector R'I, vamos a poner que el késimo componente, R' sub K, sea distinto de 0. Y para toda I distinta de K, R' sub I sea igual a 0, ¿no? Igual, es un vector en el cual todos sus componentes es 0, excepto en la componente K, en el késimo componente. Vamos también a recalcar que J tiene que ser distinto de K, ¿no? Para que obtengamos lo que queremos, ¿no? Es decir, el vector que es distinto de 0 acá en la componente J no va a ser la misma que el vector que es distinto de 0 que la componente que es distinto de 0 en este vector, en la componente K', ¿no? Van a estar como que en diferentes lugares. Entonces, claramente, ambos vectores son distintos de 0, ¿no? Porque al menos tenemos una componente que es distinta de 0. Ahora, la multiplicación de ellos fácilmente se ve que es igual a 0, ¿no? Donde el 0, hay que sacar el 0, prácticamente lo estamos definiendo como el vector que tiene en todos sus componentes el respectivo 0, el respectivo elemento 0 del respectivo anillo R sub I. Por eso lo estoy escribiendo como el vector que tiene todos los ceros I con I corriéndose en I, ¿no? Entonces la multiplicación es igual a 0. Para los que todavía no lo han visto, esto se da ya que R sub J multiplicado a la componente, ya recordemos que se da componente a componente, la componente R sub J multiplicado con la respectiva componente R' sub J, como J es distinto de K, y así como definimos
las componentes de R' sub I, entonces R sub J, R' sub J tiene que ser igual a 0. Tenemos que esto va a ser igual a la multiplicación de R sub J con el 0 sub J de esa respectiva componente. Y eso, pues claramente, es una multiplicación por 0 en el anillo RI, en el anillo R sub J, perdón. Entonces, eso tiene que ser igual al 0J de ese anillo. Y lo mismo para la componente R, para la componente Késima. Tenemos que R sub K multiplicado con R' sub K. Como estamos en la componente Késima y esto es distinta de J, la componente K es distinta de la componente Jésima, entonces R sub K tiene que ser igual al 0 sub K de ese anillo, del anillo R sub K. Así, esta multiplicación va a ser igual a 0 sub K multiplicado por R' sub K, y eso va a ser igual a 0 sub K. Tenemos una multiplicación por 0 en el anillo R mayúscula sub K, y pues eso va a ser 0 sub K en ese anillo, ¿no? Y pues listo, entonces, el producto de dos elementos que tenemos distintos de 0, pues va a ser igual a 0, ¿no? Bueno, aquí también digo que pues el producto de dos elementos iguales a 0 es el elemento 0. Como es componente a componente, vamos a tener elementos ceros multiplicados con ceros, y pues eso va a ser 0, ¿no? Entonces al final tendremos, el resultado de ese producto va a ser 0, ¿no? Aquí lo vuelvo a recalcar, el producto de dos elementos distintos de 0 viene siendo 0, y eso nos demuestra que R no es un dominio. Entonces, nos agarramos una familia de anillos arbitraria y obtuvimos que el producto directo no es un dominio. Eso nos indica que prácticamente no importa cómo nos tomemos la familia de anillos, el producto directo nunca va a ser un dominio. ¿Ok? Pasamos al siguiente tema, homomorfismos y el teorema fundamental del producto directo de anillos. Una manera de relacionar R con cada R sub I es la siguiente. Vamos a relacionar el producto directo con los respectivos elementos de la familia de R sub I que cumplen que su producto sea igual a R, ¿no? Sea la misma, sea lo que denotamos como R. Entonces, definición. Sea esta cosa aquí, una familia de anillos, y sea R igual al producto de los RI, ¿no? El producto directo de los RI. Entonces, definimos la proyección de R en el anillo R sub K con K en I como, vamos a denotarlo como P sub K, que va a ir de R a R sub K, y va a estar definida como a cada RI, a cada elemento de R, el vector RI con I en I, bajo P sub K, bajo esta aplicación, lo va a llevar a su respectiva componente R sub K, ¿no? Y eso para cada K en I, ¿no? Es decir, si yo me agarro P sub J, en la proyección P sub J, entonces cuando yo evalúe P sub J en el vector R sub I con I en I, eso me va a dar la componente R sub J, ¿no? Que ya este P sub J iría de R a R mayúscula sub J, ¿no? Entonces, esta es una forma de relacionar los elementos de la proyección, de los elementos del producto directo de los RI con cada RI. Ahora tenemos el siguiente resultado. Si yo tengo una familia de anillos y el producto directo de los RI lo denotamos como R, entonces para cada KNI, P sub K es la proyección que habíamos definido al inicio, la proyección que definimos anteriormente, es un epimorfismo de anillos. Es decir, es un homomorfismo suprayectivo de anillos. Es decir, la imagen de R bajo P sub K va a ser prácticamente la componente, digamos, el elemento R sub K de la familia, ¿no? Este resultado tampoco lo demostramos. Es muy sencillo de hacer, aunque no pareciera. La verdad es muy fácil de hacer este de aquí. Por esa razón lo dejamos así, como ya visto, ¿no? Y ahora vamos a pasar a lo que realmente nos importa. Con la proyección P sub K se obtiene el teorema más importante de la teoría del producto directo de anillos. Y esta va a ser el teorema fundamental del producto directo de anillos. Este teorema es el que realmente nos importa y claramente es el que sí demostramos. Entonces, ¿qué dice este teorema? Tenemos una familia de anillos, R sub I con I en I, y vuelvo a repetir aquí, R lo vamos a denotar como el producto de los RI, ¿no? El producto directo de los RI. Entonces, para cada anillo que yo me tome, para cada anillo que me tome R' y cada familia de homomorfismos de anillos F sub I que me envíe R' al respectivo RI,
el del índice aquí, que tengan que coincidir. FI me va a enviar R' al respectivo RI. Yo me agarro FK, me va a enviar R' a su respectivo R sub K. Existe un único homomorfismo de anillos F que va de R', ese anillo arbitrario que nos tomamos, a el producto de los RI, el producto directo de los RI. Para cada K en I, el siguiente diagrama es conmutativo. Este diagrama de aquí es conmutativo. ¿Qué quiere decir que sea conmutativo? Que esa función que nos encontramos, al componerla con esta de aquí arriba, esta pi sub k, nos da prácticamente la función que envía, esa función que envía R' a R a la respectiva R sub k, ¿no? Esta función de la familia de homomorfismos que definimos al inicio. ¿Ok? Pues vamos a ver esta demostración, pero antes el teorema tiene una segunda parte. Si tienes R gorro, un anillo y Rho sub I, que va de R gorro a la respectiva R sub I, una familia de epimorfismos de anillos, es decir, homomorfismos suprayectivos, tales que para cada anillo R' y cada familia de homomorfismos de anillos F sub I que envía R' a RI, existe un único homomorfismo de anillos F que envía, aquí es R', que envía R' a R gorro, tal que para cada K en I, el diagrama anterior es conmutativo, entonces R gorro tiene que ser isomorfo a el producto directo de los RI, ¿no? Es prácticamente las hipótesis de la anterior, solo que vamos a cambiar aquí, agregamos R gorro con un anillo cualquiera también, y una familia de epimorfismos que envían R gorro a R sub I, y el homomorfismo que existe ya no va de R' al producto de directo, sino que ahora va de R', aquí tendría que ser R', a R gorro, ¿no? Y esto va a cumplir que el diagrama anterior es conmutativo. Aquí nomás hacemos los respectivos cambios de R gorro, R' a R gorro. Aquí sería R gorro entonces, hacemos los cambios. Mi familia de epimorfismos y R' R sub K de los FI, y esta F es la que existe. Y hace que este diagrama entonces sea conmutativo. La composición de este con este es igual a este. Pero todo eso se cumple, entonces R gorro es isomorfo al producto directo de los RI, ¿no? Ok, ahora sí vamos a proceder a la demostración. Entonces vamos a suponer en principio que sí existe este homomorfismo de anillos y demostraremos que entonces solo se puede definir de una manera, por lo que demostraremos que en caso de existir va a ser único, es decir, solo vamos a poder definir de una sola manera. Ya después veremos que esta solución verifica lo que queremos. O sea, vamos a proceder primero suponiendo que existe y vamos a llegar a que tiene que ser de tal forma y que va a ser únicamente de esa manera. Y es prácticamente como que si dijéramos, bueno, vamos a demostrar, queremos ver si existe, ¿no? Entonces, tomémonos el que existe. Ah, bueno, pues sea F igual a esto y ya vemos que esto prácticamente lo que nos dimos cumple con lo que queremos, ¿no? Lo que vamos a hacer es como que si fuera el bosquejo prácticamente de quién es el que realmente existe. Entonces, supongamos que existe esa F que va de R' al producto directo de los RI. Vamos a demostrar la primera parte del teorema. Entonces, supongamos que existe esa F que cumple esto, tal es que F compuesta con P sub K es igual a F sub K, ¿no? Es decir, hace que el diagrama conmute. Entonces, se sigue que dado R' en la respectiva R mayúscula prima, F sub K evaluado en R' va a ser igual a P sub K evaluado en F de R', ¿no? Recordemos que esta F va de R' al producto de los RI. Entonces, esta F aquí, su imagen, cualquier elemento que yo me agarre de R', su imagen bajo F va a ser un elemento de acá, ¿no? Es decir, va a ser un vector en este producto. Entonces, esta F de R' es un vector, porque tiene claramente componentes. Por eso tiene sentido ver la proyección de esta F evaluada en R'. Y esa claramente va a ser, como es P sub K, la késima componente de F evaluada en R', y claramente va a ser F sub K de R'. Entonces, la igualdad tiene sentido. Entonces, la coordenada késima de F evaluada en R' es claramente F sub K evaluada en R'. Entonces, como esto nos dice que la coordenada késima es F sub K evaluada en R', con esto ya podemos definir, darnos una idea de cómo tiene que ser esta F. En realidad, la F que existe. Y esta F que existe tiene que ser el vector
formado por todos los f's y evaluados en un elemento de R'. Todos los f's y evaluados en R'. Recordemos que fi es una función que envía R' a R sub i, ¿no? Entonces, el vector formado que tiene sus componentes, las imágenes de cada elemento de R' en R sub i, va a ser prácticamente nuestra función f de R', ¿no? Ese va a ser el que existe, va a ser el que nos sirve. Y entonces tiene que ser de esta manera. Si existe, tiene que ser de esta manera, y eso es lo que va a lograr que es el diagrama con mute y todo lo que queremos. Pero bueno, vamos a ver que en efecto es lo que queremos, ¿no? Hace lo que queremos. Ahora veamos que la aplicación f de R' al producto de los RI definido de esta manera es un homomorfismo de anillos y además verifica el enunciado. O sea, de otra manera que hubiéramos empezado, esto no lo hubiéramos puesto, lo hubiéramos dejado tal vez en una hoja en blanco ahí, en una hoja, digo ahí, lo hubiéramos escrito en sucio. Eso sería como el bosquejo. Entonces empezaríamos como que diciendo, ah, mira, tómate f de R' igual al vector formado por los fi de R' y observa si este es el que, analiza si este es el que te sirve, ¿no? Esa sería la manera en la que podríamos haber iniciado, pero aquí damos la construcción, más que nada, de cómo llegamos a esto, ¿no? Ahora, entonces, vamos a demostrar que es un homomorfismo de anillos y que verifica además el enunciado. Entonces, veamos primero que F es un homomorfismo de grupos. Para demostrar que es un homomorfismo de anillos, tenemos que ver primero que es un homomorfismo de grupos. Entonces, tomémonos dos elementos en R', R1' y R2', y consideremos la suma de estos. Luego, la función f, más que nada la aplicación f, evaluada en R1' más R2', por como ya la tenemos definida, va a ser igual al vector formado por todos los fi evaluados en R1' más R2', para cada y en i. Pero como fi, como ya está definido, es un homomorfismo, para cada y en i, se tiene entonces que este vector de aquí va a ser igual al vector formado por la suma de los fi evaluado en R1' más fi evaluado en R2'. Pero la definición de suma en el producto directo, recordemos que esto de aquí va a tener que ser igual a esto de aquí abajo, ¿no? Es decir, esta suma de aquí va a ser igual al vector formado por fi evaluado en R1' más el vector que tiene a los fi evaluado en R2', ¿no? Para cada y en i. Entonces, si se separa la suma, este de aquí es el respectivo f evaluado en R1' y este de vector de aquí es el respectivo f evaluado en R2'. Entonces, al final tenemos que f evaluado en R1' más R2' es igual a f evaluado en R1' más f evaluado en R2'. Entonces, claramente, con esto ya tenemos que f es un homomorfismo de grupos. Ahora veamos que en efecto f es un homomorfismo de anillos. Entonces consideramos ahora el producto de esos R1 y R2 que tomamos al inicio, ¿no? R1' multiplicado con R2'. Y le aplicamos F. Tenemos que F aplicado a R1' multiplicado con R2' es igual al vector formado por los FI aplicado en R1' que multiplica a R2', ¿no? Para cada y en I. Pero al ser FI otra vez, como habíamos dicho al inicio, para cada y en I un homomorfismo de anillos, tenemos que este vector formado por FI que aplicado a R1' multiplicado con R2' para cada y en I va a ser igual al vector que tiene a FI evaluado en R1' multiplicado por FI evaluado en R2'. Pero por como definimos la multiplicación, esto claramente va a ser igual al vector que tiene a FI multiplicado por R1' para cada y en I, a FI, perdón, aplicado a R1' para cada y en I, multiplicado con el vector que tiene a FI evaluado en R2' para cada y en I. Pero por la definición de F, este vector de aquí, el vector que tiene a FI evaluado en R1' para cada y en I, es el vector F aplicado a R1'. El vector que tiene FI aplicado a R2' para cada y en I, es el vector F aplicado a R2'. Entonces, esta multiplicación de aquí es prácticamente la multiplicación de F aplicado a R1' por F aplicado a R2'. Entonces, estamos en que esto de aquí es igual a esta multiplicación de acá,
Y así F aplicado a R1 multiplicado con R2', R1' multiplicado con R2' es igual a F evaluado en R1' multiplicado con F evaluado en R2', ¿no? Entonces, es decir, se cumple que es un homomorfismo de anillos. Por 1 y 2 ya podemos decir eso. Por lo tanto, por 1 y 2, F es un homomorfismo de anillos. ¿No? Ahora, lo único que nos falta ver es de que F hace conmutativo el diagrama. Por eso, notemos que F, compuesta con pi sub k y todo eso evaluado en R', es igual a pi sub k evaluado en el vector Fi evaluado en R' para cada i en i. Pero ese es igual a F sub k evaluado en R', ¿no? Así el diagrama ya conmuta. Con esto ya tenemos que el diagrama conmuta porque esta composición es igual a esto. Esto prácticamente ya no era necesario hacerlo porque ya lo teníamos al inicio, ya lo habíamos hecho. Pero pues bueno, una vez más lo verificamos. Y ya por último, con esto de aquí ya tenemos demostrado la primera parte del teorema. Entonces, por último, nos falta ver la segunda parte del teorema. Y como habíamos dicho, las hipótesis son prácticamente toda la primera parte del teorema, solo que ahora queremos ver que si tenemos otro anillo que cumple con esas hipótesis, en vez del producto directo de ellos, vamos a ver que ese anillo es isomorfo al producto directo, producto cartesiano, producto directo de la familia de los RI, ¿no? Entonces, sea R gorro un anillo y Rho sub i de R gorro a RI, una familia de epimorfismos de anillos, tales que para cada anillo R' y cada familia de homomorfismos de anillos F sub i de R' a R sub i, existe un homomorfismo de anillos F de R' a R gorro, tal que para cada KNI el diagrama anterior conmuta. Aquí vuelvo a escribir el diagrama, vamos a, ya con sus respectivos cambios, R', la F que existe, que envía R' a R gorro, el epimorfismo que envía R, el epimorfismo Rho sub K, que envía R gorro a R sub K, y el de la familia de homomorfismos, en este caso F sub K, un elemento de esa familia, que envía R' a R sub K, ¿no? Entonces tenemos que el diagrama como el anterior conmuta, es conmutativo, y lo que queremos demostrar entonces es que si pasa todo esto, R gorro es isomorfo al producto del producto directo de los RI. Pues para eso consideraremos R' como el producto de los RI, el producto directo de los RI. Entonces estamos aquí viendo que el diagrama conmuta. Como dijimos, eso tiene sentido. Como dijimos, si vamos a considerar R' al producto de los RI y FI igual a pi sub i. Como habíamos dicho, tiene sentido considerarlo así, a F a los FSI, si estamos tomando R' igual al producto de los RI. Ahora, aplicando varias veces la primera parte del teorema, tenemos en los siguientes diagramas. Este diagrama, este es R', esta es la F que existe, que cumple, que envía lo que es R' a el R gorro. Este pi sub k es el de la familia de homomorfismos que nos dan de R' a R sub k. Y este Rho sub k claramente es el epimorfismo que también nos dan de R gorro a R sub k. Y visto de otra manera, igual por la primera parte del teorema, el diagrama, este R gorro es el que nos envía prácticamente bajo G a R', al producto de los R sub K. Este pi sub K sería como que el de la familia de homomorfismos que nos daban en las hipótesis de la primera parte del teorema, que envía R gorro a R sub K. Y pues lo que usábamos en la primera parte del teorema, ¿no? La proyección pi sub K que enviaba el producto directo de los R sub K a R sub K, ¿no? Y bueno, entonces tenemos este diagrama, pero observemos que de R gorro a R gorro podemos enviar elementos de R gorro a R gorro usando la identidad en R gorro. Aquí es gorro. Y ahora, viéndolo de otra manera, es como que simplemente este de aquí lo pasamos arriba y este de aquí abajo, casi casi, y sub K se mantiene fija, ¿no? La misma proyección ahora de R gorro a R sub K. ¿Por qué? Porque pi sub K es un epimorfismo, entonces es como de la familia de los epimorfismos, ¿no? Y pertenece a la familia de los epimorfismos que nos dimos en la hipótesis, entonces tiene sentido que envíe también elementos de R gorro a R sub K.
que va de R gorro a pi de R sub k, ¿no? Esta es desde la primera parte igual del teorema, ¿no? De lo que está acá abajo. Este rho sub k es un epimorfismo también, prácticamente es una proyección, no cumple con las propiedades de una proyección y envía elementos de producto directo R sub k a R sub k, ¿no? Y aquí, pues también de la primera parte, solo que ahora visto de la manera en que este es R' y envía, es la F que existe, que envía R gorro, la proyección, ¿no? Que envía igual aquí, que sería de la familia de epimorfismos, y este rho, que sería la familia de homomorfismos, que envían de R', digamos, bajo rho sub k a R sub k, ¿no? Si notamos, podemos enviar también todavía con este diagrama elementos, podemos ver que podemos enviar elementos de R', porque recordemos que este producto directo es R' a R', bajo la identidad en R', ¿no? Y pues ya, con estos fácilmente ya podemos ver que sí son isomorfos, porque la composición de G con F nos da la identidad en R gorro. Si componemos G con F, obtenemos esta identidad, por eso la colocamos, la identidad en R gorro, ¿no? Si componemos F con G, obtenemos la identidad en, en, en el producto directo de los R sub K, ¿no? Es decir, miremos que agarramos un elemento en R gorro, bajo G lo enviamos a rho sub K, y como está compuesta, bajo F, ese elemento que enviamos acá, lo enviamos a R gorro otra vez, ¿no? Entonces la identidad en R gorro. Y lo mismo aquí, pero ahora para el producto directo de los R sub K. Eso demuestra entonces que F y G son isomorfismos, perdón. F y G son isomorfismos. Y por tanto, ya R gorro, el producto directo de los RI, son anillos isomorfos. Es decir, estos dos son isomorfos. Con esto ya tenemos demostrado el teorema completo. Y en consecuencia del teorema tenemos el siguiente corolario. Tenemos una familia de homomorfismos, F sub J, que va de R sub J a R' sub J para cada J en J. Existe un único homomorfismo de anillos, lo vamos a denotar así, como un producto de los F sub J, que envía el producto directo de cada R sub J al producto directo de cada R' sub J. Y tal que los diagramas, estos diagramas de aquí, conmutan. ¿Qué quiere decir que los diagramas conmutan? Queremos ver, si yo compongo estos dos, Fi con pi sub i, esto va a ser igual a la composición de pi sub i con el que encontramos que existe. La demostración es sencilla, como vemos, vamos a utilizar prácticamente el teorema anterior. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a llamar R gorro, como el teorema anterior, lo vamos a llamar, va a ser prácticamente el producto de los R sub J, y R' va a ser el producto de los R' sub J, ¿no? Para apoyarnos a la proposición anterior. Consideraremos una familia de homomorfismos, perdón, rho sub i, que vayan de R gorro a R' sub i. Y la proyección pi sub i, que vaya de R' a R' sub i. Con esto ya tenemos la primera parte del teorema, tenemos la familia de homomorfismos, ¿no? Tenemos la proyección, ¿no? De este R gorro juega el papel de R' en el teorema anterior, y este R' juega el papel de R, lo que era R en el teorema anterior, ¿no? Y ya con eso tenemos que va a existir entonces, como tenemos las hipótesis, tenemos que va a existir un único homomorfismo, que vamos a denotar así, como pi de F sub J en este caso, envía R gorro a R', ¿no? Y eso tal que el diagrama este de acá, este es nuestro diagrama, se parece al diagrama anterior, como ya hemos dicho, R gorro bajo la función que existe, encontramos, lo envía a R', R' bajo la proyección lo envía a R' sub J, y R gorro bajo la familia, ese rho sub i que pertenece a la familia de homomorfismos lo envía a R' sub i, aquí es pi sub i, no pi sub J, tal que este diagrama conmuta. Por el mismo teorema anterior, sabemos que ese homomorfismo que existe es único, solo se puede ver de una manera. Entonces, esa forma de verlo es la misma forma como lo vimos en el teorema anterior. Es decir, ese como pi de F sub J evaluado en el vector R sub J va a ser prácticamente, va a ser visto de la misma manera, va a ser, solo que como que un poquito distinto, ¿no? En el caso de que va a ser el vector de los F sub J evaluado en R sub J. No, perdón, es la misma, para cada J en J. Ahora, luego que el diagrama conmuta, tenemos que este pi sub J, ese producto, los F sub J compuesto con pi sub i, va a ser igual a rho sub i, ¿no? Ok, este rho sub i es el que llamamos este de aquí, envía R gorro a R' sub i, pero prácticamente en el diagrama anterior
va a ser un homomorfismo que va a ir de este de aquí, es como que la diagonal de este rectángulo, ¿no? Va a ser esta diagonal la que va a ir de aquí, del producto de los R sub I, de los R sub J, perdón, a R' sub I. Entonces va a ser una diagonal aquí cruzada, ¿no? Y ahora, claramente, bueno, esto ya lo pasamos. Por otro lado, consideramos la proyección P sub I que va de R gorro a R sub I, y una familia de homomorfismos de anillos FI que va de RI a R' sub I. Aquí ya metemos la hipótesis. Y consideremos el homomorfismo que está dada por la composición P sub I compuesta con F sub I. A este homomorfismo le vamos a llamar beta I, ¿no? Pues bueno, aquí no hay mucho que hacer. Tenemos ya que el diagrama entonces, el diagrama que F sub I va de R sub I a R' sub I, que es el que nos dan como hipótesis. R gorro bajo beta sub I nos lleva a R' sub I, y R gorro bajo pi sub I, la proyección nos envía a R sub I, ¿no? Este diagrama conmuta porque pues tenemos que la composición de pi sub I con F sub I es igual a beta sub I. Básicamente es como que si este pi sub I fuera el que existe, ¿no? Como el que vamos a encontrar, el que existe es este de acá, compongo este con este y nos da este de aquí, ¿no? Entonces, perdón, compongo este con este y nos da este de aquí, ¿no? Entonces este beta sub I es igual a esto es este diagrama conmuta, y en sí sería, si nos vamos al diagrama anterior, vendría siendo este beta sub I, vendría siendo este de aquí. Ahorita les digo. Ajá, sí, exactamente. Este beta sub I vendría siendo este de aquí. O igual la misma diagonal que el rho sub I. Esta diagonal de aquí, ¿no? Que va de este producto de los R sub J a R' sub I. Esta diagonal de aquí. Entonces queremos ver que en sí la diagonal es la misma, es decir, es la misma función. Eso es lo que queremos demostrar para entonces ya decir exactamente esta composición es la misma que esta composición. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ahora veamos que rho sub I es igual a beta sub I. Entonces nos tomamos un vector en R gorro. Recordemos que R gorro es el producto de los R sub J. Vemos que beta sub I evaluado en R sub J es igual a pi sub I compuesta con F sub I evaluado en R sub J. Y eso es igual a pi sub I evaluado en el producto para cada J en J. Pero como pi sub I evaluado en el vector R sub J es igual a R sub I, entonces tenemos que beta sub I es igual, beta sub I evaluado en el vector R sub J es igual, aquí los paréntesis están mal, tendría que ser el vector F sub I evaluado en R sub I para cada I en I, ¿no? Por otro lado, lo mismo tenemos acá, en R evaluado el vector R sub J es igual a pi sub I, evaluado en el que encontramos anteriormente, F sub J evaluado en el vector R sub J, y esto es igual a, bueno, pero este que encontramos evaluado en R sub J es el vector F sub J evaluado en R sub J, aquí sí ya no eran para los otros paréntesis, para cada J en J, por lo que pi sub I evaluado aquí es fi evaluado sería el vector. No, sí estaría bien, está bien. Sería fi evaluado en R sub I, ¿no? Para cada J en J. Así, ρ sub I evaluado en el vector R sub J es igual a F sub I evaluado en R sub I. Aquí como que hay un pequeño errorcillo, no debería de ser así. Sí está bien, sí está bien. Entonces se da la igualdad. Y de esta manera tenemos que ρ sub I evaluado en este vector es igual a beta sub I evaluado en el vector R sub J, ¿no? Para todo vector R sub J en R gorro. Como es para todo, se sigue que ρ sub I es igual a beta sub I. Ya por lo obtenido en 1, 2 y 3, tenemos que nuestro diagramita conmuta, ¿no? En la diagonal esta es la misma, entonces esta composición de aquí es igual a esta de acá. Y listo. Ya con esto pasamos al último tema, que es ideales.
Y entonces, para ideales consideramos A sub i contenido en RI para cada I en I, un ideal izquierdo de su respectivo RI. Y nuevamente R como el producto de los RI. Ahora, una pregunta sería, ¿será que el producto directo de esos ideales izquierdos va a seguir siendo un ideal izquierdo por ahora del producto directo de los RI? Pues eso es lo que vamos a analizar. Analicemos el producto directo de los A sub i, que vamos a denotar como A. Y entonces, tenemos los dos elementos en A. El vector A sub i y el vector B sub i. Notemos que la diferencia de estos dos es prácticamente igual a la diferencia componente a componente, A sub i menos B sub i. Y esto, componente a componente, esto de acá adentro ya está en su respectivo A sub i para cada y en i. Por lo que el producto directo de todos ellos va a estar en A. Entonces, el vector que tiene a sub i menos b sub i, que es igual a sub i, el vector a sub i menos el vector b sub i, va a estar en A. Ya tenemos la primera parte. Ahora vamos a la segunda parte. Nos tomemos un elemento cualquiera en R, vamos a llamarlo, va a ser el vector R sub i, y un elemento cualquiera en A, digamos el vector A sub i, y analizamos la multiplicación de ellos. La multiplicación de ellos, del vector R sub i por el vector A sub i, va a ser el vector que tiene a R sub i multiplicado con A sub i, para cada y en i. Cada uno de estos, cada uno de los que están acá adentro está en su respectivo A sub i, ¿no? Porque por ser A sub i un ideal izquierdo de RI. Entonces esos acá adentro están A sub i para cada i en i, aquí está. Y pues así, entonces el vector formado por todos estos va a estar en A, ¿no? Así el vector que tiene, así el vector R sub i multiplicado con el vector A sub i es igual al vector R sub i multiplicado con A sub i, va a estar en A. Pues ya por 1 y 2 tenemos que A es un ideal izquierdo de R, por lo que tenemos el siguiente resultado, ¿no? Si tenemos un subconjunto de RI para cada I en I, el cual es un ideal izquierdo de RI, entonces A, que es el producto directo de los A sub I, va a ser un ideal izquierdo de R, que es el producto directo de los RI, ¿no? Y listo. Hay muchas más propiedades para ideales, pero dejé la más básica, que es la definición, porque pues si no, el proyecto se va a poner mucho más largo. Ahora, conclusión. El producto directo de anillos, a pesar de que no sea un dominio, tiene muchas propiedades interesantes. Una de ellas es el teorema fundamental del producto directo de anillos y las propiedades que se deducen de él, como el corolario. A pesar de ser un corolario, es interesante esa propiedad por cómo está dada. Y pues la demostración, a pesar de que se da de la anterior, pues parece que no fuera tan sencilla. A pesar de la poca información obtenida y el hecho de que en esta presentación y en el documento hecho solo hay una teoría breve del producto directo de anillos, pero eso sí, como que es más completa que algunas de las diferentes fuentes encontradas, esta teoría, aparte de lo no agregado en el documento, es decir, aparte de lo que tengo aquí en el documento y lo no agregado, tiene muchas propiedades y muchas más propiedades interesantes. No las he encontrado, no encontré muchas más, aparte de lo que encontré, no encontré otras más, pero yo siento que tiene más propiedades interesantes. Debería, porque pues parece que es una teoría vieja, porque pues no creo que los matemáticos que hayan estudiado esta parte de la teoría no le hubieran exprimido todo hasta quitarle todo el jugo que pudiera dar. Al menos que pues, no se acabara. Pero aún así, el hecho de que yo no pudiera encontrar, o no pudiéramos encontrar más sobre esta teoría, podría hacernos pensar que aún hay mucho más por recorrer en esta parte de la teoría de anillos. Busqué y busqué bastante, en inglés incluso, y casi no encontré mucho, pero de hecho encontré más en inglés que en español, hasta eso. No, perdón, encontré más en español que en inglés. Al inicio pensé que había encontrado más en inglés que en español, pero luego me di cuenta ya que no, que era un poco pobre en ambos sentidos. Pero bueno, sería interesante descubrir qué más hay sobre esta teoría. Pero aparte del producto directo de anillos, este no es el único por el cual habría que investigar para saber si hay más propiedades sobre ellos. No, también está la suma directa de anillos, la cual se deriva exactamente del producto directo de anillos. La suma directa de anillos es otra propiedad importante que también tiene su teorema fundamental. Pues por el momento solo nos queda ver que aún hay mucho más por aprender en esta teoría. Si hay mucho más por aprender en esta teoría, todavía más en la teoría de anillos, y todavía más en cualquier rama de las matemáticas. Por último, unas referencias bibliográficas de donde saqué un poco.
de cada parte de la teoría. Más que nada, los dos libros me sirvieron más para la parte de la teoría de la parte de grupos y un poco para la parte de anillos. Pero pues en estos libros no viene nada sobre producto directo de anillos. Listo. Muchas gracias.